Buenos días, Puerto Rico. Aquí estamos una vez más en una nueva edición de Dialogando con Beni. Es un placer recibirlos hoy. Estuve ausente la vez pasada, así que me da mucho placer estar aquí de vuelta, descansada. Fui a una hermosa comunidad en Salinas, en la comunidad de Las Mareas, a trabajar con unos niños. Espero un día poder contarles de eso y de ese trabajo nuestro, pero bueno, por ahora pues hoy nos vamos a dedicar un programa al tema de la cultura y la política pública. Va a ser un programa interesantísimo con dos invitados muy especiales que luego le presentaremos. Por ahora pues te doy la bienvenida a ti, Pepe, y a Francisco Javier. Saludos, buenos días. Buenos días a ambos. Saludos, Francisco. Saludos a ambos y a nuestros amigos Radio Escucha. Bueno, Francisco, empezamos ahí con Álvarez Guedes, que tú querías oír un chiste de él. Bueno, es que me parecía apropiado. Yo sé que es un tema que obviamente va a ser interesante de salto con Pepe, que hay optimistas respecto a Álvarez Guedes, por el lado pero sí Álvarez, como seguramente saben, como digo esta semana, con 16 años, una parte importante de lo que hasta la misma compartir Puerto Rico en familia, años 70 y 80, quien no escuchaba Álvarez Guedes, los domingos en almuerzo, o sea, yo no recuerdo de infantil, Álvarez Guedes vivió con 5 años en Puerto Rico, como bien saben, uno de los padres de una de las chiqueras, que incluso lanzó San Combo, una persona de unos vínculos muy estrechos en Puerto Rico. Y después se vino a vivir a Miami, hizo el resto de su carrera acá, unos grandes cómicos que ha producido América Latina. Pues me parecía apropiado que pusiéramos algún chiste de Álvarez Guedes, ya que nos hizo reír a tantos chicos, sin tampoco necesariamente obviar el lado político de Álvarez Guedes, que sí tiene un incremento sus creencias políticas controversiales, porque sin duda muy conservador, mayormente en su posición anticastrista, tenía una posición de derecha, que tenía mucha gente que lo criticaba de ese modo. Bueno, dialogar con él, mi idea es que nos presente ideas, puedan discutir brevemente, así que pensamos que era apropiado por un poco de Álvarez Guedes, reconocer una vida muy llena y que hizo a mucha gente reír, entonces pues, obviamente respecto a eso podemos discutir entonces ya el elemento ya más complejo de Álvarez Guedes, pero de que sin duda nos hizo reír a muchos. Yo creo que eso es muy cierto, y obviamente acá yo estoy en Miami hoy, pues nada como de luto en Miami, porque acá la comunidad acá, no solamente la cubana, lo quería mucho, el programa de radio. Yo siempre alucinaba, porque obviamente todo el mundo sabe lo maravilloso que era Álvarez Guedes. Yo alucinaba como los reguladores, como eran en una estación de habla hispana, lo dejaban decir las cosas que decíamos. Por un programa en inglés, yo le estuviera diciendo el equivalente a estas malas palabras en inglés hace rato, que los reguladores de la Comisión de Comunicaciones Federal le hubieran metido una multa y eso, pero en español se salía con las suyas y de salida de un programa con unos ratings muchísimo altos. Así que nada, para que den un cierto hacer la pensamos que era un buen modo de empezar, en vez de ser un poquito pero uno que otro de eso es así. Yo creo que eso da un buen pie para una discusión amplia que queremos tener en este programa sobre la cultura, lo que es cultura. Y alguien dijo, creo que fue Muñoz, lo citan, yo no pongo el cuello, que es así, ustedes me corrigen, pero yo en numerosas ocasiones he oído por distintas personas una cita donde creo que le preguntan a Muñoz, me corrigen si no fue Muñoz, sobre una comparación del cubano y el puertorriqueño, y creo que la respuesta iba algo así, era que el cubano era un puertorriqueño alegre y el puertorriqueño era un cubano triste. Y eso a mí me pareció bien interesante. Y yo he oído eso en varias ocasiones. No pongo mi cuello, que fue Muñoz, pudo haber sido otra persona. Pero si alguien nos ilustra con eso, bueno, pero te refleja, ¿no?, algo bien interesante, ya que el programa se introdujo de esa forma, esa reflexión de lo que es la cultura.
de cómo las culturas se ven a sí mismas. Y en ese contexto, cuando uno viaja por el resto del Caribe, uno se da cuenta que esta sociedad en su núcleo es sumamente conservadora. Uno va a otros países y tú ves unas aperturas sobre un montón de temas que se hablan abiertamente. Aún en España uno va y ve los titulares de periódicos que jamás todavía, a pesar de todo el liberalismo que hay en Puerto Rico con respecto a eso, jamás aparecería una palabra así en primera plana aquí. Ayer nada más veo en el periódico El País un titular de un militar que le falta el respeto a una superior que es capitán, tocando unas partes que no podía tocar y utiliza la palabra, le tocan él y entonces sale eso en primera plana ahí en El País. Yo digo, esto en Puerto Rico jamás pasaría, ¿no? Y cuando uno ve todo ese contexto de muchos países hispanoparlantes, nosotros caemos dentro de un contexto bien conservador, o sea, comparado con otros lugares. Así que eso es un tema bien amplio. En Puerto Rico, este tema de la cultura es un tema de mucha trascendencia. Yo creo que tenemos aquí dos invitados que Josana, yo estoy seguro, quiere presentar para iniciar este programa. Sí, pues Pepe, como dijimos anteriormente, tenemos el gran honor hoy de contar con unos invitados muy especiales a un nivel personal y obviamente pues a nivel nacional para todos nosotros. Están con nosotros en el estudio el padre Ángel Darío y nuestro colaborador, periodista Héctor Feliciano. Les damos la bienvenida a ambos. Gracias por invitarnos. Buenos días, padre, buenos días, Héctor. Pues nada, ellos no requieren grandes presentaciones, pero como ustedes todos saben, el padre Darío es una figura importantísima en el quehacer cultural de nuestro país y social. Es un padre franciscano, líder de la orden franciscana en el Caribe. También ha sido muy vocal en toda la lucha de los derechos civiles en nuestro país, desde apoyar la causa de Vieques, la liberación de presos políticos, y también el quehacer intelectual, donde pronto va a ser autor de una obra que pronto se va a publicar, Linderos de la Utopía, donde entrevista a personalidades de la talla de José Saramago, Rigoberta Menchú, Álvaro Mutis, Cintio Vitier. Así que es un honor hoy contar con usted, padre Darío. Gracias por invitarme. Lo hago también de modo simbólico, no solo porque estoy presidiendo la Comisión para el Desarrollo de la Cultura, en el que participo con Héctor, que es un aspecto importante que yo sé que tocaremos, pero también estoy aquí porque fui muy amigo de Benny Franqui Cerezo y no me encontraba en el país cuando murió, y no pude estar realmente en las ceremonias adecuadas para despedirlo, y yo soy muy simbólico con mis cosas, me gusta cerrar círculos. Así que cuando vi la invitación y vi que su hija, nada menos, estaba llevando el programa, y Molinelli, que lo conozco de mucho tiempo, pero que su hija estuviera llevando el programa, me parecía que era una gran oportunidad para cerrar ese círculo y para agradecer la trayectoria y la importancia de Benny Franqui Cerezo precisamente al diálogo, a escuchar argumentos, a ir en profundidad. Yo vine muchas veces a su programa, un hombre muy inteligente, capaz de ponerse en el lugar del otro y de utilizar el diálogo como la mejor arma para la transformación de Puerto Rico. Así que por eso también quiero decirlo, porque de verdad personalmente quisiera cerrar ese círculo haciendo ese homenaje a él. El periodismo es muy importante en el desarrollo de la cultura, y figuras como él han puesto su granito de arena, ¿verdad?, para adelantar también un periodismo que favorezca el espíritu crítico, que favorezca el diálogo, la transformación, y yo creo que él es uno de esos elementos, así como Héctor. Sí. Así es, muchas gracias, padre Darío. Sí. Como usted dice, cerrar un círculo y a la misma vez continuar y abrir otros. Sí. Y que están todos interconectados, así como un ADN que seguimos en evolución, ¿no? Así que, bueno, pues hoy, Pepe. Sí. Bueno, a mí me gustaría comentar algo. Vamos a hablar sobre la cultura, y algunas personas piensan en la cultura como un sistema en peligro de extinción.
que hay que proteger y hay que renovar. Y de hecho, eso está ocurriendo a nivel global, la extinción de muchas culturas. Y se ha encontrado, desde el punto de vista científico, que los lugares que tienen mayor biodiversidad, por ejemplo, se ha encontrado que las áreas donde hay gran riqueza en biodiversidad, como en Indonesia, en México, en Brasil, todas esas áreas que son nichos bien ricos en biodiversidad, también son bien ricos en biodiversidad cultural. Hay muchos grupos culturales que viven en esos ambientes, que tienen su propio idioma, tienen su propia cultura desarrollada en equilibrio con ese ambiente en el cual se da. En México hay muchos grupos culturales que para distintas especies de lagartijos y distintos tipos de temperaturas y combinaciones de nubes y suelos le tienen nombres que ni los científicos reconocen, pero que ellos a través de su existencia han visto la diferencia empíricamente, miles de años viviendo en ese ambiente, saben para qué sirve una cosa, para qué sirve la otra. Y debido a esa globalización que está barriendo el mundo, muchos de esos nichos ecológicos diversos con sus culturas, y estamos hablando de grupos culturales que pueden ser 5.000 personas, 20.000 personas en un lugar, en otros 500, que mantienen toda una tradición milenaria y que están desapareciendo. Todas esas culturas están siendo barridas por esta ola de globalización tecnológica homogénea. Entonces, viendo a Puerto Rico dentro de ese marco cultural global, donde hay unas fuerzas globales que están barriendo, homogeneizando el mundo de forma tal que ya en muchos lugares usted va de un lugar a otro y es lo mismo, usted está en un centro comercial en Florida y puede estar aquí en Plaza de las Américas o en París, y hay todas unas fuerzas que hacen la sociedad homogénea. Ese acto de reafirmación cultural, la cultura puertorriqueña, esto es algo de proteger una especie en peligro de extinción que está siendo avasallada por muchas tendencias globales, o es que nuestra cultura se está adaptando a todos esos cambios, integrándolas dentro de su contexto. Y si vamos a promover una cultura y defenderla, reafirmarla, mantenerla viva y no solo eso, sino que expandan su potencial, ¿cómo lo vamos a hacer y qué cultura? Es una pregunta bien amplia, ¿verdad? Pero en este planteamiento de qué es la cultura, si hablamos del Instituto de Cultura Puertorriqueña, Comisión de la Cultura, ¿qué es cultura? Y en eso hay distintas concepciones, ¿no? La concepción de que cultura es la persona bien educada, que conoce de las artes y la literatura, que tiene una amplitud inmensa, o cultura es todo lo que hacemos. Fíjate, yo creo que mientras ibas hablando, me hacía pensar que uno de los elementos imprescindibles para desarrollar, para entrar en el diálogo sobre la cultura, es pensar en qué contexto es que se desarrolla. Yo creo que eso es un elemento nuevo que habría que como que definirlo mejor. En qué contexto y por qué es que el tema de la cultura es importante, porque no cae como un paracaidista decir, bueno, ahora una comisión para desarrollar cultura, sino que hay un contexto mundial que habría que definirlo cada vez más, que yo creo que es parte del ejercicio que tenemos que hacer. ¿Por qué es importante hablar de la cultura? ¿En qué contexto nosotros nos encontramos para hablar de la cultura? Y yo creo que nosotros estamos un poco después de el fenómeno de la modernidad y toda esta cuestión de la fuerza de la razón y la ciencia y la tecnología que ha ido dominando mucho el mundo como principio rector y fundamental, pero también lo ha hecho de una manera omnipresente, dominadora, que instrumentaliza, y de alguna manera la cultura ha ido quedando al margen, al margen cuando la cultura precisamente es la que le da humanidad a la ciencia, ¿verdad? La combinación de ambas cosas. De modo que nosotros estamos en un contexto, después de los frutos de todos esos fenómenos modernos que han arrasado con culturas y que han tenido mentalidades machistas contra la mujer, colonialistas contra pequeños pueblos, contra lenguas, una visión, una modernidad que supuestamente era para sacar a la humanidad de la minoría de edad, pero lo hacía imponiendo un código cultural universal. Y por tanto ha habido un fenómeno de ir de alguna manera
de construir, dicen algunos, ¿verdad?, contra esa modernidad. Y hay unas reacciones contra esa modernidad porque esa modernidad de alguna manera homogeniza, nos quiere hacer a todos iguales en función del mercado. De modo que esta comisión yo también la posiciono ahí. Yo creo que es una manera extraordinaria de responder a una modernidad tipo licuadora, tipo aspiradora, que de alguna manera quiere que el mundo sea igual al servicio del mercado, que yo creo que es el que verdadero Dios en este tiempo es el mercado, y a ese le tenemos que tener más miedo que a cualquier otra cosa. Así que la comisión me parece que es algo, los trabajos de la comisión puede ser un elemento saludable como para entrar en diálogo con cuáles son aquí ahora, porque la modernidad es un fenómeno muy abstracto, aquí ahora en Puerto Rico, aquellos elementos que han amenazado a la cultura puertorriqueña, de qué modo le podemos dar nombre, porque lo peor es no saber cuál es el nombre de eso, es decir, darle nombre a esos elementos que la amenazan y para poder fortalecerla. Yo creo que lo del contexto, la contextualización es bien importante. Y yo creo que también, siguiendo con la idea de la amenaza, es también ver que gran parte de la cultura puertorriqueña hoy en día ya no se hace con la amenaza, ¿entiendes? Ante la amenaza, sí, sino que se hace y se vive dentro de la alegría, es decir, dentro de algo muy positivo. Sí. Y eso me parece que es muy importante, ¿no? Y es un poco lo que hemos estado hablando, la idea de que la cultura puertorriqueña, me parece a mí que hay que repensarla para el siglo XXI. Eso es muy importante porque, digamos, la institución más importante de cultura aquí, el Instituto sí. de Cultura Puertorriqueña, se crea en un momento específico, se va forjando en los años 20, 30, 40 y se forma en los años 50 y se crea en contra de ciertas cosas y ante una cierta situación. Todo ese contexto ha cambiado. Totalmente. Y ahora, como tú dices, Ángel Darío, es la idea de que hay que verlo dentro de una modernidad y vivido como algo moderno. Es decir, cantar décimas, por ejemplo, por dar un ejemplo digamos, de lo más autóctono aquí, no es, no tiene que ser algo de mirar al pasado, puede ser algo renovador, de algún modo. Es decir, del mismo modo que hay, por ejemplo, cantos quechua cantados con flamenco, pues puede haber décimas cantadas con flamenco, es decir, eso. De hecho, ayer yo fui con unos amigos a comer a un restaurante que se llama La Jaquita Valla, y me encanta desde el nombre, ¿verdad? Sí, yo, si me dicen que me invitan a La Jaquita Valla, me voy inmediatamente a comer, pero además ahí se come muy bien. Pero además me encontré con 3 jóvenes que se llaman los Titanes de la Valla o los Dinámicos de la Valla, una cosa, creados para ese lugar, con el instrumento del 4, ¿verdad?, como eje central, el bajo, una pequeña, unos timbales, pero la música puertorriqueña actualizada, con unos arreglos impresionantes. Toda la gente, mira, la gente mientras estaba comiendo tenía que detenerse a aplaudir. De modo que yo creo que la cultura está muy vigente y es verdad lo que dice Héctor, no solamente de forma reactiva ante unas amenazas, sino que ella florece también porque sí, florece porque florece, decía un poeta antiguo, florece porque florece. Y también eso hay que rescatarlo, esos movimientos que surgen en diálogo, fíjate, porque nacieron para un negocio, claro. Pero no por eso tienen su propia identidad y su propia prestancia, ¿verdad? Y me parece que esto es bien interesante, como un nuevo modelo, Jaquita Valla, un nombre que nos lleva inmediatamente a Llorens Torres, ¿no? En una Jaquita Valla por un sendero entre Maya, Ropas de Cundiamores, que nos lleva a la tradición, pero para un restaurante además, que no es poesía dentro de la gastronomía. Ahí empezamos con una mezcla primera, los racimos de plátano, ¿verdad? Puestos en las paredes con unas caligrafías modernas, con este grupo musical que eran jovencitos tocando el 4, pero con unos arreglos que tienen un aire de jazz y tienen un aire de otras músicas de otros lugares. El fenómeno de la cultura para mí es tan apasionante porque enlaza lo que a nivel ideológico no logramos enlazar. Eso es así. Y esa es mi gran pasión por la cultura, es eso. Cuando nos situamos en el mundo de la cultura, hay unas fusiones, se unen cosas que parecen irreconciliables en lo político, en lo económico, pero sin embargo en el mundo de la cultura nosotros logramos entrar en unas relaciones, en unos vínculos, por ejemplo, con otras culturas, quizás, por ejemplo, mucho prejuicio a veces con los migrantes, los dominicanos o lo que fuera, pero a la hora de la música
Hay unas afinidades y una comunión y una retroalimentación. Entonces la cultura también es ese lugar, ese espacio, ¿verdad? Donde hay, más allá de los códigos que nos quieren decir de que cómo son las relaciones, la cultura expresa nuevos modos de relación que sería bueno mirarlos para que pudiéramos en otras esferas de nuestra vida también duplicarlo. Quería echar un par de pasitos atrás. Hoy le di tremenda promoción a la Jaquita Vaya. La próxima vez, por favor, por lo menos el postre de pistacho que me salga gratis. Precisamente sin quererlo, ya el padre Darío nos hizo la sección del chinchorro del día. Sí. Mi papá siempre hablaba de restaurantes y ¿por qué no? Porque la comida también es una expresión cultural importante. Ese restaurante estaba en mi lista para recomendarlo ya. Mira. Padre Darío del Golpe Adelante. Allí se puede comer bok choy, que es un vegetal típico chino, al lado de un buen arroz mamposteado, ¿verdad? Así que ahí está ese diálogo a nivel cultural, sea en la comida, en la música. Pero queríamos dar un par de pasos atrás porque arrancamos con entusiasmo al contenido sin explicarle al público que estamos aquí por una razón amplia y también por un tema más específico. Esta semana pasada el gobernador García Padilla pues creó la Comisión para el Desarrollo de la Cultura Puertorriqueña, nombrando al padre Darío como su presidente y creo que a 11 otros miembros, ¿no? 10 más, son 11 en total, que incluye a nuestro otro invitado, el periodista Héctor Feliciano, que ya nos ha acompañado antes y que es también autor del Museo Desaparecido, esa obra importantísima sobre el robo del arte de coleccionistas de arte judío por los nazis. Así que básicamente ese es el tema de hoy. No solo queremos en los próximos dos segmentos hablar de la comisión, sino también del macro, o sea, qué es la cultura y cómo se lleva a cabo este diálogo, porque creo que la premisa de un diálogo es que no hay relaciones de poder desigual, y cómo es que entonces nosotros podemos crear una política pública donde se iguala ese diálogo, donde esa fusión se dé desde lo que dicen en inglés, un level playing field, o sea, donde los boricuas estemos al mismo nivel y sepamos defendernos y afirmar nuestro valor al mismo nivel que cualquier otra cultura, y también reconocer obviamente las diversas expresiones y nuestras diversas voces, que eso creo que ha sido una de las críticas dirigidas hacia la comisión. Y va a ser lo próximo que vamos a hablar, un poco de cuáles son las preocupaciones que se han expresado por diversos segmentos de la población. Así que ese va a ser el tema de nuestro próximo segmento. Muy bien. Chévere, pues nos vamos ahora con una versión en piano de No me toquen tus dedos del compositor Juan Morel Campos, al piano Jesús María San Román, una pieza antiquísima. Sí, bueno, de aquí de vuelta dialogando con Beni, estamos en el estudio el compañero Pepe Molinelli, Héctor Feliciano, el padre Darío, y desde Miami mi hermano Francisco Javier. Javier, estás calladito, pero estás ahí. Estoy aquí, ahorita tengo un par de preguntas para los invitados. Bendito, sí, que le quería aclarar al padre Darío que pues que tú también estás aquí presente, aunque estés calladito. Pero eres una presencia importante. Esa es la nueva cultura, que no tiene que estar presente para estar en los diálogos. Y sin embargo lo está, ¿verdad? Sí. Exacto. Y yo aprovecho ese punto para traer algo que yo creo que tiene que discutirse en esa comisión. Uno es el debate de si es el Instituto de Cultura Puertorriqueña o el Instituto Puertorriqueño de Cultura. Y esos son debates que han habido desde que se inició y tienen muchas implicaciones. Y otro es el planteamiento si ese instituto, que ciertamente tiene que ser generar un proceso de reafirmación cultural, va a considerar toda una estrategia de reafirmación cultural de la otra mitad de los puertorriqueños en Estados Unidos. Esa vinculación de nosotros con los puertorriqueños, que como bien dijiste, a través de la tecnología ahora podemos estar unificados, aunque tengamos una geografía diferente. Yo creo que debe haber un pensamiento de cómo dar una unidad cultural y respectivo de donde esté, que no sea un instituto que sea el 100 por 35, que nosotros los puertorriqueños, nuestra visión de cultura
no nos meramente circunscribamos a la isla de Puerto Rico, sino a donde estamos los puertorriqueños, donde nosotros los puertorriqueños llevamos nuestra cultura. Y esa es una conceptualización nueva que habría que hacer, porque desafortunadamente nosotros aquí abandonamos a nuestra diáspora. La gente sale y allá que se las arreglen como puedan, pero nosotros seguimos siendo aquí. Lo que está afuera, pues ya esos se fueron. Eso yo creo que en ese proceso se tiene que discutir. Y hasta dónde abarca el concepto de cultura. Y hay hechos bien interesantes, y es por ejemplo el reggaetón y Calle 13. Son la cultura del siglo XXI. ¿Cómo va a lidiar el instituto con eso? O la cultura puertorriqueña va a ser el mantenimiento de las tradiciones, del cuatro, de la bomba, de la plena. ¿Cómo se actualiza ese concepto? Y una realidad del siglo XXI es que los exportadores de cultura en Puerto Rico, la que sea, y respectivamente de si a la gente le gusta o no, son todos estos movimientos de música urbana. Y se están sintiendo en el mundo entero. O sea, mis estudiantes míos me cuentan que estando en Holanda en un tren, oyen a los holandeses oyendo de A mí me gusta la gasolina en los iPads y todo eso. O sea, es una cuestión de globalización. Así que toda es una discusión interesante. Claro. Que en algún momento habrá que traer también. No, pero tú sabes que precisamente ese punto yo les quería mencionar, porque yo he sabido que en Dubái y en Shanghai, decir Puerto Rico, me miran que no en una idea soy, y les digo más la gasolina, enseguida entonces no quiere hacer Puerto Rico, pero cuando le tiras algo de reggaetón, cuando tú hablas dice check-in en el hotel en Caído, la me pregunta me dice que es parte de ATN y de Calle 13 y no, o sea, como la exportación cultural de Puerto Rico, lo que viene es reggaetón, música popular, una perspectiva a nivel internacional, personas que no tienen la idea de otras cosas que, como en inglés le llamarían high culture, ¿no? De una cultura más alta, no se les conoce, y esa otra cultura que está un poco más popular y que es una penetración en aspectos internacionales. Es uno de los temas que quería pues, entender, es pensar ustedes a lo que se cómo encaja la comisión, el mandato de la comisión. Así que hay unos issues que ciertamente se van a tener que plantear, porque el tema es complejo y difícil. O sea, aquí muchas vertientes. Yo vi en el artículo que ustedes van a estar oyendo que eso es bien importante, ¿no? Sí. Yo creo que el punto de partida de la Comisión para el Desarrollo de la Cultura me parece que es fundamentalmente el acercamiento y la escucha de quienes son creadores culturales, precisamente porque no nos conocemos hacia adentro. Yo creo que es importante conocer la impresionante diversidad cultural que hay en Puerto Rico. Si nosotros no tenemos conocimiento del mapa cultural de Puerto Rico, de un acercamiento directo, tenemos que crear un mapa. No hay un mapa cultural de lo que se realiza en Puerto Rico. La gente no puede consumir cultura si no tiene conocimiento de la cultura. Es un problema clarísimo. O sea, a veces haces tremenda obra teatral y son muy pocas personas las que participan. O vas a tremendo foro, un invitado que viene incluso de fuera y estamos allí, somos 10 gatos. Gatos importantes si quieres, pero son 10. Yo creo que lo importante de la comisión es el acercamiento directo a los creadores culturales allí donde se encuentren, en los pueblos, lo que hacen los artesanos, lo que hacen los trovadores, lo que hacen los de música urbana, es decir, toda la gran diversidad que hay para conocerlo. Yo creo que el primer esfuerzo que hay que hacer antes de dar un diseño sobre cómo va a ser la cultura, no se puede crear el diseño sin saber cuál es el estado de la cultura puertorriqueña. Yo creo que eso es un grave error metodológico que a veces se tiende en política para hacer las cosas rápidas, las hacemos mal. Es decir, ya yo tengo el diseño y se lo aplico a la cultura. Primero que eso es violento, ¿verdad? De arriba abajo. Pero además que no va a funcionar porque no responde a la realidad de la diversidad real que existe. Así que me parece que lo primero de la comisión, de un modo muy sereno y muy audaz, me parece, es instaurar el camino de la cercanía con los creadores,
cercanía con los que también teorizan sobre la cultura, que también es importante, cercanía también con aquellos que trabajan ya en centros de modo organizado con la cultura, como son los centros culturales, que hay mucha gente que está haciendo unos trabajos excelentes. Allí está el Museo de Quebradilla, que tienen una actividad cultural increíble, y sin embargo eso no se oye acá, ¿no? En San Juan parece que todo está en el área de San Juan. Tenemos que salir de San Juan, tenemos que empezar a mirar. Nosotros en este país estamos, casi todo lo que conocemos de cultura es lo periférico, las ciudades, ¿verdad? Mayagüez, pero todo lo que pasa en el centro está olvidado, no sabemos nada, las islas tampoco, la diáspora tampoco. Yo creo que es importante tomarnos el tiempo para mirar atentamente, que tiene muchos beneficios psicológicos básicos. Es que un pueblo ha sido tan golpeado en su autoestima, ¿cómo se levanta poco a poco la autoestima de un pueblo? Cuando tú también la escuchas y cuando tú la validas. Es decir, la escucho, la veo y digo, mira, esto es Puerto Rico, esta es la riqueza que tiene nuestro país, vamos a conocerla. Sin querer, nada más ese acto está ayudando un poco a hacer una catarsis, un movimiento para que la gente se sienta validada, se sienta querida por lo que es, y no esta anonimia de nuestra cultura, esto que está como subterráneo y nadie lo conoce. Me parece que es muy triste para la cultura puertorriqueña. Así que quisiera que todos vieran como una buena noticia el que haya una intención de escuchar. Junto con esa escucha vendría un segundo momento, que es el momento de interpretar eso que hemos escuchado con ayuda de especialistas. ¿Qué elementos de consenso hay allí que pudieran ayudar al fortalecimiento de la cultura, pero también a su proyección internacional? Es decir, fortalecerla, ver cómo se imbrica con otras dimensiones como la economía, con el turismo, con la educación, cómo se hace eso, y también su proyección internacional. Porque en Puerto Rico tenemos ese grave problema, que aquí hay extraordinarias cosas y que terminan aquí. Tenemos que lograr que Puerto Rico camine por el mundo, que entremos en diálogo con el mundo. Les pongo, voy a decir el método y luego les pongo algunos ejemplos que me dan tristeza que no se muevan. Pero el tercer elemento sería final, es buscar qué diseños, qué mecanismos favorecerían esa cultura que hemos escuchado y que la hemos y qué elementos de consenso están allí. Recuerden que la política cultural es unos mínimos, no unos máximos. Esto no es una camisa de fuerza que te dice todo lo que va a ser la cultura. Son unos mínimos que nos ayuden, que luego habrá que ir siempre repensando, unos mínimos que permitan que la cultura siempre se maneje con la libertad que le es inherente. La cultura es un mundo el más libre posible. Pero la libertad también es internacionalizarte. ¿Qué elementos ponemos de condiciones en una política que permitan ese desarrollo? Esa sería la tercera fase, que algunos la quieren ya primera, que es el diseño, y luego entonces hacer un proceso. No puede ser. Sin escucha no puede saber cuál es el diseño que le corresponde al país. Y al final entregarle al país un documento donde digamos, mira, del proceso limitado, porque tampoco es perfecto, ni tampoco es el único documento, ni tampoco es el único camino para entender el proceso de la cultura. Este es una metodología. Al final entregarlo al país, porque es suyo. Esto no es de la comisión, no es la comisión la que dirige el proceso, lo que dirige el proceso son los creadores de la cultura, la base de la cultura. Entregarlo al país y también defenderlo ante cualquier instancia gubernamental, sea este gobierno u otro. Y la comisión, mire, la comisión es muy independiente, se los digo. Vamos a luchar porque el proceso se cumpla, pero también vamos a luchar porque esa política se implemente, sea quien esté en el gobierno. Así que este sería como el proceso a nivel como de 4 etapas. Yo, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, en esta semana nada más en Puerto Rico, teníamos una exhibición que se llama Basura, de Nick Quijano, en el Museo de las Américas del Cuartel de Valleja. Como los desechos que recogen una playa, toda esta dimensión ecológica, pero también que es de nuestro país, que es un país que es mar, que es costa, recogiendo ahí en esa dinámica, con esa relación, construye toda esta exhibición extraordinaria, que es transformar la basura en arte, el desecho en arte, y además que crea una conciencia de cómo pudiéramos ser una cultura que no tire tanta basura, ni que sea una población que son toneladas de basura lo que cada individuo tira al año. Esa colección, es imposible que con el esfuerzo de 30 años que ha pasado ese artista, 30 años, oye,
En cualquier lado alguien hace un papelito y lo exhibe y eso va por el mundo entero. Un artista que está 30 años recogiendo desechos, clasificándolos, meditando, haciendo ensayos, y de repente tenemos esta exhibición que es la madurez de un artista. No es posible que empiece en Valleja y termine en Valleja. Tiene que haber en Puerto Rico una infraestructura que facilite que salga sin unos costos increíbles, sin unas cortapisas increíbles, sin unos procesos permisológicos que son una cosa que el que se mete en eso no sale nunca. Tiene que haber una manera de que esto se pueda mover. Porque si tenemos una diáspora como la que estabas hablando en Estados Unidos, aquí no inmediatamente que hay algo aquí no puede ir a Nueva York o a Chicago o a no sé dónde. ¿O por qué no va de aquí al Caribe? Que estamos aislados en el Caribe y no va a Cuba y no va a Dominicana o no va a las islas. ¿Por qué no se mueve nada aquí? ¿No? Sí, sí. A no ser que haya un Quijote, ¿verdad? Que se lo empuje y además haga hipoteca y haga esto y haga lo otro. Claro. Otro ejemplo, Carmelo Fontanes. Ahora mismo en el Museo de Arte de Bayamón, el mejor colorista sin duda que tiene el arte plástico puertorriqueño. Está ahí. Tenemos esa obra, un abstracto, con esos colores. Ahí hay toda una perfección de teoría del color. Ahí se acabó, el lunes se terminó y se acabó la colección. Una colección tan pequeña, no es posible que eso vaya a la Ciudad de México. No hay nadie aquí que pueda ayudar, a una infraestructura que permita eso. Entonces yo creo, y pongo ejemplos porque la gente se cree muy teóricamente que la cuestión de la comisión es una teoría de la cultura, que vamos a hablar filosofías de la cultura. A mí me encantan las discusiones sobre teoría de la cultura, pero esta comisión lo que le preocupa es el estancamiento de los procesos culturales y que sigan girando en torno a nuestros 100 por 35. Nosotros tenemos obligatoriamente que hacer mover nuestra cultura y ese movimiento traerá desarrollo no solo económico, desarrollo de nuestra autoestima, desarrollo intelectual, desarrollo espiritual, muchos tipos de desarrollo y tiene que haber una cultura que se vincule, esa visión de la cultura tiene que estar vinculada a todo lo que es el país. Con esto me refiero a lo siguiente. Aquí hay issues que no se han tocado dentro del punto de vista de lo que es un instituto de cultura. Por ejemplo, la preservación del paisaje cultural. Como tú mencionaste ahorita, en Puerto Rico hay múltiples culturas. Nosotros no tenemos un mapa físico del paisaje cultural del país. Hay una integración entre la forma del paisaje, las actividades humanas en ese paisaje, cómo la gente vive en ese paisaje, cómo piensa en ese paisaje, hasta cómo se habla en ese paisaje. El hablado del Lares, el hablado de Ponce, el elemento integrado del paisaje. Y aquí nosotros agarramos esos paisajes culturales, esos mogotes que son únicos, y los cogemos para rellenar carretera y los metemos llenos de anuncios de cuánto industria comercial hay o negocio de comida rápida, y nosotros lapidamos así todo un paisaje que tiene una riqueza brutal. Ahora mismo el gobierno acaba de asignar más de 1,5 millones, 2 millones para hacer la marca de país, y Puerto Rico tiene una fuerza grande en términos de cómo trabajar su cultura como un eje de desarrollo económico también, como lo hace España. España vende cultura. Una de las actividades económicas más importantes en España es la proyección de la fuerza de su cultura y lo que se hace en España y lo que es España. Nosotros tenemos eso aquí y no lo conocemos a su potencial. Nosotros tenemos dos elementos clave: el clima, que es extraordinario comparado con esos inviernos crudos en otros lugares, y la cultura. Y la cultura implica el paisaje cultural, implica toda la proyección de las ramas artísticas, literarias, musicales de este país, y todo eso hay que integrarlo de forma bien significativa. Así que todo esto de marca de país, todo esto tiene que estar, esa marca tiene que ser una marca que refleje cultura. Eso es fundamental. Sí. Bueno, Héctor Feliciano, que ha estado calladito y sí, le quería dar entrada. Estoy escuchando todos los temas interesantísimos, ¿no?, que se están trayendo. Yo quería también volver un poco a lo que había dicho Ángel Darío y también lo del paisaje cultural, ¿no? Pero yo creo que es importante que quizá ha habido
oposición a la idea de cultura en Puerto Rico, no a la comisión, pero a la idea de cultura. ¿Por qué debe haber un instituto que defienda la cultura puertorriqueña? ¿Por qué debe haber algún pensamiento, una reflexión sobre la cultura puertorriqueña o sobre la cultura, ¿no? Yo pienso que hay que recordar también que todas las culturas se han construido y reconstruido a través del tiempo. Es decir, a mí yo recuerdo cuando yo descubrí realmente que en Europa se habían construido identidades nacionales. Por ejemplo, cuando a principios del siglo XIX hay unos escritores en Francia que empiezan a ver que hay alcaldes que están utilizando iglesias góticas de cantera. Las habían utilizado de cantera. Entonces, de pronto ellos empiezan a cobrar conciencia de que el gótico es muy importante, por lo tanto hay que conservarla. Y se ven luchando contra intereses comerciales de los alcaldes, que no les interesaba absolutamente eso porque no veían. Como pasó en el viejo San Juan. Exactamente. Entonces, eso para mí me transformó también la forma en que uno veía la cultura. Porque uno decía, pues mira, no solo pasó en Puerto Rico, es decir, pasó en grandes países. O por ejemplo, averiguar que el Kalevala, que es el gran poema épico de los finlandeses, era una construcción del siglo XIX de un señor que va recogiendo las leyendas de los campesinos finlandeses y que además añade él también otras. ¿Ah? Entonces, cuando uno va viendo eso, pues entonces uno dice, bueno, pues uno también tiene derecho a construir y a reconstruir su cultura. Me parece que eso es bien importante, a recordarlo. Es decir, que nosotros también tenemos derecho. No es que estemos inventando una cultura, no es que estemos diciendo somos nosotros retrógrados ante la cultura universal. ¿Ah? Que muchas veces aquí la cultura universal quiere decir cultura americana. La cultura no quiere decir realmente universal. Pero bueno. Y a eso vamos en términos de la política pública, ¿no? Entonces, para un poco resumir lo que estamos hablando ahora, para aquellos radioyentes que tal vez entraron a mitad a nuestra conversación, estamos aquí en el estudio con Héctor Feliciano y el padre Darío, ambos miembros de la recién creada Comisión para el Desarrollo de la Cultura Puertorriqueña. Entonces estamos hablando del tema de la cultura y cómo se desarrolla una política pública basada en unas guías mínimas, ¿no? Que permitan una expresión amplia, libre de la cultura y a la misma vez, tal vez, que esto es lo que quiero que comenten, cómo es que si es posible que el gobierno se convierta en un agente nivelador para ese diálogo. Y por agente nivelador me refiero a volver atrás al tema que abordamos antes. ¿Cómo es que si tú tienes, por ejemplo, un alcalde en París que está usando una iglesia gótica de cantera, pues ahí hay una persona con poder y hay otro poder que tiene que entrar, tiene que haber una voluntad articulada y esa voluntad tiene que tener algún mollero para que esa iglesia gótica deje de ser utilizada como cantera. Pues aquí también tenemos una influencia similista arrolladora, tenemos a nuestros hijos sentados frente al cable TV horas o frente a los Nintendo. Es una fuerza comercial global que es tan fuerte que se me ocurre que solamente una voluntad colectiva, tal vez expresada por el gobierno, pudiera hacer frente a este Goliat, porque es lo que es. Entonces, no es que no se vea el cable TV o no se juegue el juego, ¿no? Pero yo quisiera, pues, no nos va a dar el tiempo necesariamente en este segmento, que habláramos de eso, ¿no? En términos de cómo es que se puede expresar una voluntad colectiva y en ese colectivo cómo se representan todas las voces, porque precisamente una de las críticas que he estado leyendo en preparación para el programa es que pues ha habido, y yo creo que es muy bueno que ha habido, pues una preocupación de que la comisión pues no sea tan representativa como debe serlo. Se ha oído gente diciendo que no es representativa de la cultura afro-puertorriqueña, que no hay suficientes mujeres, no hay suficientes negros,
en la comisión, que no es representativo de distintas clases sociales, que he oído que es una élite de personas que ven la cultura desde el escritorio. O sea, he leído una multiplicidad de críticas, algunas creo que muy productivas, otras negativas, sin yo verle mucho el aspecto constructivo a la crítica. Pero pues eso, como quiera, creo que es un debate importante y que se le debe dar la bienvenida, ¿no?, para escucharlo, porque es en ese debate público en el cual se afina el lápiz y se afinan las ideas. Así que quisiera que ustedes comentaran sobre todo Yo, en primer lugar, quiero decirte que para mí lo más trágico no es ni los reclamos, ni el debate. Lo más trágico es el silencio. Nosotros llevamos mucho tiempo en un silencio sobre la cultura. El cuatrienio pasado, por ejemplo, y antes, en otros gobiernos, no solamente en el que estuvo antes, ha habido un largo silencio. Incluso ahora estamos haciendo algo y la gente puede criticarlo si quiere, pero ha habido un largo silencio, más de 4 años, en gobiernos muy distintos. El silencio sobre la cultura es el mayor signo de un país sin porvenir. Y eso para mí es lo trágico. No es que la gente empiece a hablar. Yo creo que cuando salió esto, empezó a tomar palabra y la gente se ha levantado. Hay un deseo de hablar porque en la cultura nos expresamos el ser. Es fuerte y por tanto, cuando salen unas personas ahí en una comisión, pues la gente quiere verse representado allí. A mí me parece eso extraordinario y me parece que tienen el perfecto derecho de decir que su ámbito o su renglón, su mundo también tiene que estar representado. La comisión no fue elegida, eso sí que quiero hacer una clase. O sea que el primer statement mío es que lo peor es el silencio. Es bueno que haya diálogo sobre la cultura. Llevamos demasiado tiempo en silencio sobre la cultura y eso es muy peligroso para el futuro del país. Porque es la invisibilidad, ¿no? Esa invisibilidad de la que habla Lalo me parece muy buena. Y ese es el comienzo de la muerte. Exacto. Este mutismo, ¿verdad? Es más preocupante que cualquier cosa. Y hay unas fuerzas poderosas que quieren que no se hable, morir la cultura y que no se hable de ella, y que no se hable de ella, que incluso, la cultura la ven como una amenaza, la reafirmación de la lo cultura. Segundo es que la petición de inclusión es parte de que el proceso ha comenzado. Muy bien. Yo creo que eso es extraordinario, que la gente diga que quiere estar allí, que no se siente representado por X o Y. Ahora, en pequeña defensa del comité, soy el presidente, lo tengo que defender, los miembros han sido elegidos no por sectores, hay que tenerlo muy bien claro, fueron elegidos por el carácter interdisciplinario de su formación. Segundo, por su capacidad de escucha. No puede venir alguien a la comisión con una posición ya hecha, porque le corresponde escuchar. Le corresponde, tú puedes como individuo, cuando toque, mandar tu hojita como miembro de la comisión, pero tú tienes que estar en la comisión para la escucha, para el desarrollo de un consenso, y esa es una cualidad particular que tiene que tener un miembro de la comisión, que es esa capacidad de escucha, de búsqueda de consenso, y también el carácter independiente, ¿verdad? Persona independiente que va a hacer valer que los resultados de eso sean aplicados. Esas son las características. Luego van a venir comités de trabajo, mesas sectoriales, que queremos que tengan la mayor representatividad posible. Y es más, yo invito, si cuando se anuncien los comités, las mesas transectoriales, todo eso, usted no se ve allí, por favor, indíquenos de inmediato, porque nosotros queremos que esté todo el mundo incluido. Ese es nuestro gran deseo, es ese. Así que me parece muy pertinente la pregunta. Nos vamos ya para la pausa. La próxima vamos a recibir sus comentarios al 787-444-0804. 444-0804. Nos vamos con Mari Cielo del fenecido Julito Rodríguez en una colaboración cultural con los mexicanos del trío Los Panchos. Mari Cielo. Qué bueno. Pues bueno, aquí de vuelta dialogando con Benny, les recordamos que el teléfono al cual pueden mandarnos textos es el 787-444-0804. Continuamos el diálogo en cuanto a la cultura y la política pública, en particular también sobre la Comisión para el Desarrollo de la Cultura Puertorriqueña con el padre Darío, y
Héctor Feliciano, sí. Y que quiero mencionar también que el escogido de la música, antes de que entremos en materia, estaba el padre Darío y Héctor diciéndome, contra Rosana, ponga algo más actualizado, llega al siglo XXI. Por aquello de la diversidad. Por aquello de la diversidad. Porque Julito me encanta. Queríamos... De hecho, yo estuve en su funeral y pasó algo bien curioso. Sí. Estaba la misa tan solemne, Monseñor Felices estaba celebrando, yo estaba en el público, porque tarde, y con aquel silencio así sepulcral, literalmente sepulcral, sí. Y una señora le sonaba el celular constantemente con la música de los Panchos. ¡Qué chula! Y ella lo trataba de apagarlo, y yo decía, wow, qué fuerza tiene la música. La música es indómita, ¿no? Y qué buen maridaje, tecnología sí, y música, ¿no? Música. Así que sí, nosotros empezamos ese segmento, el anterior segmento, y lo terminamos con música de los Panchos, en particular Mar y Cielo, la última de la autoría del mismo Julito Rodríguez, para honrar la vida de este gran Pancho, una de las primeras voces de los Panchos, sí. Y pues que siempre hemos estado en un diálogo cultural con otros países. Con México fue uno muy cercano, ¿verdad? Entonces esta última canción de Patria con Rubén Blades es pues nuestro diálogo musical cultural con Panamá y con el resto de Latinoamérica. En esta pues estaba Rubén Blades cantando con Robbie Draco, Rosa. Así que pues espero que lo hayan disfrutado. Ahorita vamos a escuchar otro que también pertenece al siglo XXI, pero sigamos con el... Ese disco de Robbie, de eso último, es precioso. Esos dúos son maravillosos, eso es un disco extraordinario. Así es. Héctor, quería... Sí, y yo quería un poco seguir sobre la idea esta del si el gobierno puede intervenir, ¿entiendes? Puede hacer algo. Ajá, sí. Yo pienso que sí, claro, pero también yo creo que toda esta reflexión que vamos a estar haciendo es un poco actualizar el hecho de que ya el gobierno, a la vez que puede intervenir, y es importante que intervenga de forma quizás más precisa, ¿no? Pero también tiene que haber espacio para el resto de la sociedad civil, y para la empresa privada y para la iniciativa privada. Yo pienso que tiene que haber, es decir, ya hay muchas de las instituciones, por ejemplo, muchos de los museos que cuentan mucho con la empresa privada, y mucho de lo que estamos haciendo nosotros y viendo y escuchando y leyendo viene gracias a la empresa privada. Así que yo creo que es importante, ¿no?, ese diálogo, ¿no?, que vamos a estar dando ahí, y es algo para repensarlo. Yo creo que es importante que ahí también se considere un elemento que es fundamental, y es que para nosotros poder interactuar con otras culturas tenemos que tener claro quiénes somos. Un puertorriqueño puede aprender todos los idiomas, puede relacionarse y ver todas las tecnologías que sea, todos los cables TV que sea, pero va a ser puertorriqueño. Nosotros tenemos que dejar claro qué es lo que define a un puertorriqueño en toda su gama. Y esa visión de la cultura tiene que ser algo que promueva que el puertorriqueño sepa quién es, de dónde viene, cuáles son los elementos que nos unen a nosotros para nosotros poder interactuar con otras naciones de tú a tú. Ese concepto de que esto es meramente una comunidad de ciudadanos americanos que ocurre, que vivimos en una isla que se llama Puerto Rico, eso es totalmente exógeno a lo que somos. Yo recuerdo de niño cómo yo me fascinaba cuando yo iba al viejo San Juan, tendría 12 años, y yo iba a la casa de la familia puertorriqueña del siglo XIX en la calle Fortaleza, que era del Instituto de Cultura. En el primer piso había una librería, y allí yo compré el libro de Historia de San Juan, Ciudad Murada, de Adolfo de Hostos, el libro de Juan Manuel Zapatero de la Guerra del Caribe de los siglos XV, XVI, XVII y XVIII. Allí tú subías al segundo piso y había unas personas que te hablaban de cómo se vivía en el pasado. Y a mí me fascinaba, porque yo veía la dimensión histórica de dónde uno viene. Yo compré allí los libros, los discos que venían, de esos discos de pasta, con las poesías de Párez Mato, unas series que habían que tenía toda esa riqueza cultural, y ahí estaba el mecanismo para yo aprender de mi cultura. Porque tú prendías la televisión y lo que se veían eran los muñequitos de Walt Disney. Y habían shows de entretenimiento, pero el vínculo de la cultura era ese. Y el último punto importante es la cultura como adaptación. El que nosotros usemos un celular, nosotros lo adaptamos, y lo que en vez de sonar el timbre, sonan los Panchos, como tú dijiste.
es lo que nosotros hacemos a través de la cultura. Nosotros comemos el pavo de Thanksgiving de los americanos, pero algunos le meten lechón y es el pavochón. Y entonces aquí no se celebra a los peregrinos, aquí es el lugar para unirse a la familia. Y así nosotros cogemos y transformamos, adaptamos, porque la cultura no es estática, no es el preservar el pasado solamente, es el promover lo que hay y tener una visión de a dónde vamos. Y la pregunta que en algún momento se tendrá que hacer es cómo nosotros vamos a dejar sentir al mundo la fuerza de la cultura puertorriqueña. Tiene que haber un proyecto, que nosotros exportemos cultura y dejamos, según a nosotros nos exportan todo lo que estamos recibiendo de todos lados, nosotros también tenemos que globalizar el mundo con nuestra cultura. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo hacemos ese mapa? ¿Cuál es la estrategia? Esa visión de cómo utilizar la fuerza de esa cultura para desarrollar este país en todos sus ámbitos. Viendo todos estos reconocimientos que están habiendo a nivel mundial de los productos de la gente de este país. O sea, eso es una agenda que también hay que ver cómo nosotros proyectamos esa cultura. Hay algo que has dicho que para mí es importante en todo este proceso, cuando uno va acercándose a distintos grupos que quieren hablar de la cultura, inmediatamente pasa algo, pero inmediato, que es que las personas empiezan rápidamente a hacer memoria. Hay algo en diálogo y memoria que a mí me fascina. Yo estuve ya con un grupo que me invitó inmediatamente, que se reúnen semanal para el debate cultural hace 10, 15 años. Y tuve la deferencia de ir a ese grupo que se reunieron con gente interesantísima del país, pero maravillosa, esta misma semana, el viernes. Y lo interesante es eso, inmediatamente empieza el diálogo, empieza la memoria. Cada uno empieza a decir de dónde es, cómo me fui construyendo como individuo y cómo nos fuimos construyendo como colectivo con esa gran diversidad. Y cada uno trae esos nombres que están sometidos al olvido y que a mí me parece preocupante. Yo, antes de empezar a aceptar esta encomienda, yo hago mucho discernimiento, como sabrán, ¿verdad? Para poder hacer algo, uno tiene que hacer discernimiento. Yo mismo, para poder aceptar eso, tuve que pensar, ¿cómo llegué hasta aquí? Inmediatamente, dialogar es traer nombres a la memoria. Por ejemplo, un poeta, que yo era un muchacho tan jovencito y que escondía mis poemas y no quería que los viera nadie, y tuve ese diálogo personal y humano con Francisco Matos Paoli, olvidado hoy, totalmente olvidado. De Matos Paoli no se dice ni una palabra en Puerto Rico. Es decir, tenemos que, rápido que alguien me pregunte y empezamos el diálogo, inmediatamente hago memoria de esa figura que escribió ese clásico de las letras puertorriqueñas que es El Canto de la Locura, y de cuyos labios aprendí la historia oculta de Puerto Rico, que no la conocía, la escuché de sus labios domingo tras domingo por muchos años. O pienso por qué yo estoy en el mundo del periodismo, de dónde me vino Enid Rute Gómez, la periodista de San Juan Star, que también es otra manera de ver cómo se va construyendo lo puertorriqueño. Ella era de familias norteamericanas que huyen de toda la persecución que hay, el racismo que hay, con todos aquellos que estaban en las luchas civiles en los Estados Unidos. El padre la quieren proteger, la manda a Puerto Rico, un ámbito donde se pudiera proteger de las persecuciones, y viene a Puerto Rico. Mi primera incursión en el mundo del periodismo es que ella me escuchó hablar y dijo, eso lo escuchamos tres, eso lo tiene que escuchar otra gente. Tenemos que socializar el conocimiento, tenemos que ese conocimiento vaya más allá. Y así fue que mandé mi primera columna sin que nadie me conociera de nada, y ahí empezó un trabajo desde el 90 que yo llevo en el mundo del periodismo. Y así, esto que me pasa a mí, o en el ámbito de las artes, ¿no? Yo dirigí una revista universitaria que se llamaba Cercanía, que mejor no la busquen porque una revistita de nada, por favor no la busquen. Pero ahí, este ímpetu, buscar artistas, Antonio Martorell, desde los años 80, Antonio Martorell, acercarme a él, que me escribió de su puño y letra el artículo para que lo pudiéramos publicar en nuestra revista, y empezó un mundo de artistas que usan la caligrafía, mi pasión por las letras, Lorenzo Mari, ahí empieza entonces yo creo que cada individuo, esto que me pasa a mí, que te he dado 3 ejemplos, ¿no? Martorell, que de hecho cumple 75 años este año que viene, y tiene una retrospectiva en La Habana, y Malabra, Martorell en La Habana, retrospectiva en el Museo Nacional de las Bellas Artes de La Habana este año, luego va a México, luego a España. En Puerto Rico tenemos que hacer algo. O sea, aquí hay, y esto es lo que te decía también de la internacionalización y de la búsqueda, pero a lo que voy,
Diálogo implica memoria. Y la memoria es el camino por el cual nos hemos construido, que no es el mismo por el que se construye en otros lugares y otros pueblos, porque es el nuestro. Y esos nombres tienen que salir. Tenemos que hacer la concatenación de todos los nombres que han ido conformando el ser que somos, porque no es una cosa en abstracto ser una cultura. Es bien concreta. Se come, ¿verdad? Es morcilla, es lechón asado, son gandules. A mí que me encantan los jobos, es gastronómico. ¿Cómo se va construyendo eso que nosotros somos? Le tenemos que dar nombre. El diálogo implica memoria, y esa memoria es fundamental para lo que queremos mirar, vislumbrar de futuro para Puerto Rico. Padre Darío, yo pensando ahora al escritor Eduardo Lalo, le acaban de otorgar el premio extraordinario, el premio Rómulo Gallegos de Literatura, que es uno de los premios más importantes en la literatura hispanoamericana mundial, por una novela que aún no la he leído, la tengo en la lista de la próxima. Yo la leí, Simone. Sí, yo la leí. Y tengo entendido que es la historia de una inmigrante china en Puerto Rico viviendo en unas condiciones de esclavitud. O sea que esa inmigrante china de alguna manera se vuelve boricua también. Y forma parte del tapiz de nuestra cultura. Por eso a mí me da un poquito de salpullido cuando hablamos de definir lo que es lo puertorriqueño, porque lo siento como tal vez restrictivo, que pueda ser excluyente. O sea que como lo que dije, Denis, yo creo que lo dije a propósito. Trazar la ruta por la que llegamos a ser es una ruta bien rica, con nombres muy diversos que aquí han entrado en interacción con nuestra cultura, de muchas culturas y de muchos lugares. Jack Delano, por ejemplo, la cultura dominicana en Puerto Rico, que es extraordinaria, y que hay muchos creadores dominicanos que se han instalado aquí, como García Cueva. O sea, aquí hay De hecho, Eduardo Lalo, nacido en Cuba, José Luis González, nacido en República Dominicana, ¿verdad? Varios autores nuestros, grandes autores, nacidos todos en Islas Hermanas Antillanas. O sea que cómo nos definimos tiene que ser en realidad tan amplio como la cantidad de individuos boricuas que habemos y nuestra experiencia y de la diáspora o de allá para acá, de la gente que de la inmigración, ¿no? Y también que los puertorriqueños hemos traído, o sea, aquí hubo toda una generación de artistas plásticos que se formó en México, o sea, Augusto Marín, Mirna Báez, Antonio Martorell, Lorenzo Tufiño, Arana. O sea, nosotros lo que somos también es el fruto de haber ido a pescar en otras culturas, que era aquello que nos hacía falta para poder hacer lo que teníamos que hacer aquí. O sea, que hemos robado, ¿verdad?, lícitamente de muchos lugares para conformar lo que era. Fabuloso. Pero lo hemos hecho a nuestra manera. Exacto. Tenemos una manera particular de haber hecho ese procedimiento. Y es importante reconocerlo. Es muy rico y es muy diverso. De hecho, una vez escuché a Juan Luis Guerra decir que, porque también es de los dos lados, Juan Luis Guerra decir que uno de los artistas que más le habían inspirado y que más admiraban era el Topo. Que le hubiera dado todo, ¿no? Le hubiera dado todo por escribir Verde Luz. Verde Luz, todo. Y yo leí eso y dije, qué precioso, o sea, él es, no hay nadie, o sea, el autor así emblemático para mí es Antonio Cabambal, el Topo. Oye, Juan Luis Guerra es un cantante, cuando yo estudiaba en España, se oía la bilirrubina en cualquier esquina, ¿no? Y ese autor está diciendo que ha bebido de la fuente puertorriqueña incluso para la expresión suya. Ese ir y venir de la cultura, la interacción, lo que nos tomamos prestados unos a otros, ¿verdad? Porque el mundo cultural, ahí hay una especie de... La propiedad privada es menos privada, ¿verdad? Hay un patrimonio común también del cual nos alimentamos. Pero lo interesante también es cómo hacemos de eso, de qué modo lo hacemos nosotros. Sí, y hablando de qué modo lo hacemos nosotros, una de las novelas que a mí más me ha impactado es la novela de una autora llamada Carmen Luisa Justiniano. Ella es una jíbara que emigra a Estados Unidos y escribe sus memorias. Se llama Con valor y a como dé lugar, Memorias de una jíbara. Su nombre otra vez es Carmen Luisa Justiniano. ¿Y por qué la menciono? Pues porque ella no es una autora del calibre tal vez de
es una autora, pero no es una escritora reconocida por los círculos literarios y que analicen y teoricen sobre ella. Y sin embargo, escribe unas memorias que rescatan para la mujer puertorriqueña lo que eran las vivencias de una jíbara a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, creo. Y qué importante, pues también en esa labor de mirarnos, identificarnos, rescatar voces que o han sido olvidadas o que nunca salieron a la palestra, ¿no? O sea, que muy pocas veces, ¿cómo uno hace para crear un ambiente donde aquellas personas que han estado históricamente marginadas empiecen a hablar y empiecen a formar parte del tapiz cultural? Por eso me parece fabuloso que haya este tipo de excepciones, ¿no? De personas que han sido invisibles. Una jíbara pobre que luego emigra a Nueva York, ¿verdad? Y que es parte de nuestra cultura, pero una parte olvidada de nuestra cultura. Y hoy más que nunca, la reafirmación de nuestra cultura es esencial para el futuro y el desarrollo sostenible de Puerto Rico. En la década de los 50, Muñoz crea la Operación Serenidad. Y parte de la Operación Serenidad resulta de una inquietud profunda de cómo el país se está desbocando en su afán económico sin tener un balance cultural, ético, que haga y facilite la creación de ciudadanos que tengan un balance y un entendimiento profundo de la ética, de la cultura en el sentido más amplio. Y de ahí se emprende todo este proyecto del Instituto de Cultura, del Fideicomiso de las Artes, del Conservatorio de Música, la División de Comunidad, la WIPR. Y entonces empieza todo este proyecto, ¿no? de balancear, que esto no es nada más el dinero y producir más dinero y desarrollar la economía, sino que en el análisis final, lo que produce la economía tiene que darse en una función dirigida a través de una cultura que valoriza las cosas esenciales de ese país. Y hoy, en un país que está en un desenfreno, desorientado, sin norte para mucha gente, la reafirmación de la cultura es más importante que nunca. Sin embargo, muchos gobiernos, cuando hay crisis económica, lo que empiezan es a cortar por la cultura, cuando en realidad es lo opuesto lo que hay que hacer, porque ahí es que está la fuerza, ahí es que está la conceptualización, el motor para ver las cosas no como fueron ni como son, sino como pueden ser. Y ese elemento de mirar al futuro, ver las cosas como pueden ser, ahí es que nosotros debemos encaminar nuestra fuerza. Esa era mi próxima pregunta, y es en cuanto al concepto de economía creativa, economía cultural, ¿verdad? Que es un haber con el cual podemos desarrollar trabajos, no solamente visibilidad nuestra en el mundo, en la parte tan importante de defender nuestra identidad, sino de verdad crear trabajo. Y yo quería saber si era parte de los objetivos de la comisión, tal vez integrar a economistas que supieran cómo desarrollar esta economía creativa. Hay gestores culturales dedicados a esto, y los invito a ver la página de iniciativa cultural en Facebook, se llama Iniciativa Cultural, la dirige un gestor cultural de nombre Javier Hernández, que ha hablado mucho del tema de la economía creativa. Así que quería saber una vez más si va a haber entonces un esfuerzo por dirigirse a ese tema. Imagínate si para mí y para los miembros de la comisión es tan importante esa dimensión, que la comisión tiene un staff ejecutivo, ¿no? El equipo ejecutivo. En el equipo ejecutivo hay dos principales asesores culturales que van a alimentar la dinámica de la comisión. Y ahí está Javier Hernández, que tú acabas de mencionar. Él es el asesor cultural de la comisión, que ha hecho los primeros estudios e investigaciones sobre industrias creativas en Puerto Rico, y que es fundamental. Es un joven extraordinario, y él ha estado ya en todo el proceso, desde el inicio hasta hoy. Él ha estado con nosotros y va a estar asesorando a la comisión, y es parte directa del staff. Y hay una perspectiva un poco distinta que también es importante en un miembro de los comisionados, que es Juan Guillermo Herranz, que trabaja en Merrill Lynch, que tiene que ver con toda la cuestión de la inversión cultural, etcétera. Él ha trabajado en muchos tipos de museos, etcétera.
De modo que ese elemento es imprescindible, Qué porque bien. yo estoy convencido, y los miembros de la comisión estamos convencidos, de que la diversidad cultural reconocida y empoderada es un motor para el desarrollo económico. Pero, ojo, no hay que mirarlo de un modo restrictivo, no es solo económico, también es intelectual, Claro. también es emocional, también es espiritual. Hay muchas formas de desarrollo, tiene que ser un desarrollo integral, no solo económico, no puede ser la única perspectiva. Héctor, si Sí, puedes sí. decir, y para Sí, cerrar sí. el programa, tu Yo daría- comentario. yo daría, Gracias. yo daría un ejemplo también concreto, ¿no? Siguiendo con la misma idea, de que, por ejemplo, en hablando con el cónsul de Colombia en Puerto Rico, él distribuye entre 50 y 100 visados mensuales para músicos puertorriqueños en Colombia. Mira para allá. Y recogen alrededor de $1 millón mensuales Ujú. en dinero que viene de salseros. Ujú. Yo pienso que eso es algo que es un campo ahí que nunca ha sido No se ha explotado explorado, no. sistemáticamente. No. Yo pienso también que hay que pensarlo en términos como lo piensan los otros países, que también la cultura es una herramienta para hacer pasar productos puertorriqueños Sí. ahí. De hecho, yo he tenido un diálogo extraordinario con el secretario de Estado, David Bernier, que está feliz de la comisión Qué porque bien. es una manera de articular la cuestión Claro. de la cultura puertorriqueña y el canal de su internacionalización, incluso en beneficio del desarrollo económico de Puerto Rico. Es decir, que todo este proceso se da también, por eso empezábamos el programa hablando del contexto, se da en el contexto de una crisis aguda que tiene Puerto Rico. No podemos olvidar, esto no es una comisión al margen de su contextualidad. El contexto en el que se da esto Así es es. porque queremos también que sea una manera, una forma desde la cultura también de leer el problema de la crisis que a todos nos atañe, a todos. Los creadores culturales no podemos decir que estamos al margen de la crisis que atraviesa nuestro país. Es decir, nos toca de lleno, pero tenemos que tener nuestro propio lenguaje, nuestro propio aporte que dar en este momento histórico. Como siempre, nos quedamos cortísimos de tiempo. Le agradecemos su audiencia y a todos nuestros invitados, a Héctor y al padre Darío. Muchas gracias, Puerto Rico. Nos vamos con Boricua en la Luna por Cultura Profética. Canta Willy. Feliz domingo. Buen cierre, buen Bueno, cierre. bueno.